Bueno, consultorio impositivo, se viene el tema ganancias, hay muchas dudas, un proyecto que da un alivio, pero parece que es bastante escaso. Estamos con Daniel Lendman, que nos va a resolver todos los problemas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Bien, muy bien. Bueno, el primer concepto, ¿es algo, una modificación media tibia? ¿Tibia? Quizás. Bueno, sobre todo en el aumento de los mínimos no imponibles. Tibia porque se prevé un aumento del 15% con vigencia para el año próximo, siendo que si bien representa un alivio, obviamente, en el cargo por impuesto a las ganancias que van a tener los trabajadores el año próximo, hay que tener en cuenta que seguramente habrá aumentos de sueldo también durante el año próximo, y eso torna casi prácticamente nulo ese alivio que hoy, o respecto de los valores actuales, tendrían. El aumento es del 15%, son los mínimos no imponibles. Mucho mejor el tema de las escalas, que no se modificado desde el año 99, y ahora se prevé una mejora importante en ese sentido. Es decir, para los que paguen va a significar un alivio, pero otra vez entiendo que muy tibio respecto a un próximo aumento de sueldo. Ahí tenemos un montón de preguntas de gente que nos estuvo escribiendo. Por ejemplo, acá Roberto dice, ¿qué aumento se prevé para el mínimo no imponible? Bueno, el aumento es del 15%. Lo que pasa es que los mínimos no imponibles, y seguramente de todos los casos anteriores de aumentos lo recordarás, prevé el mínimo no imponible propiamente dicho y cargas de familia, es decir, deducciones especiales que se pueden tomar en virtud de los familiares que cada trabajador tiene a su cargo. Exactamente, se deducen. Y lo que ha cambiado ahora, algo novedoso, es por primera vez en la historia de la ley, se han eliminado algunas deducciones. Vieron que siempre se toman los ejemplos del trabajador soltero y el de la familia tipo, casado con dos hijos, porque eso implica para el casado con dos hijos dos montos adicionales de deducciones, por el cónyuge y por cada uno de sus hijos, con determinados requisitos. Bueno, ahora se ha eliminado la deducción del cónyuge, evidentemente ya no es tan importante y no se admite esa deducción. Y por los hijos, que anteriormente el requisito era hijos menores de 24 años, a la medida que no trabajen y no tengan ingresos propios que se podían deducir, bueno, ahora se bajó la edad y solo pueden deducirse hasta los 18 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en definitiva vas a pagar más, o sea, bueno, el soltero tiene una mejora efectivamente del 15%. El casado con dos hijos, si tiene hijos mayores de 18 años, va a tener las mismas deducciones que un soltero, porque ya se eliminó la deducción del cónyuge, o se prevé su eliminación. O sea, que va a pagar más. Va a pagar más, es decir, implica una desmejora, una reducción del 13% en los mínimos imponibles para el caso de un casado que ahora podía deducir cónyuge e hijos y no lo va a poder hacer en el futuro. Bien, vamos a otra pregunta, ¿no? Que es esta. Esta es la primera. La segunda es, ¿habrá actualización automática para aumentos a futuro de los mínimos no imponibles? Bueno, no en el proyecto oficial que se anunció ayer del Poder Ejecutivo. Sí lo preveía el proyecto. Se anunció en la campaña electoral 1000 veces, ¿no? Se van a olvidar de este tema porque vamos a hacer algo automático. No está. Es que sería lógico para que no dependa del gobierno de turno una decisión. Y sería más justo, ¿no? Y sería más justo una actualización automática, como de hecho la prevé el proyecto del Frente Renovador, que establece la actualización automática a futuro de los mínimos no imponibles por intermedio de índices de salarios mínimos vital y móvil, o el RIPTE, que es el índice promedio de la remuneración de los trabajadores estables. Vamos a otra. ¿Se corrigió la inequidad con los autónomos? No, esta sigue siendo una asignatura pendiente. En estas deducciones... ¿Se castiga a los autónomos? Lo que pasa es que el mínimo no imponible, otra vez, es el mínimo no imponible propiamente dicho, y una deducción especial que para los trabajadores autónomos es una vez más el mínimo no imponible, pero los trabajadores en relación de dependencia es 4,8 veces más, con lo cual hay un desfasaje muy importante entre las deducciones totales que puede tomar un autónomo de un trabajador en relación de dependencia. Y ahora que se han aumentado gradualmente estos mínimos, no se prevé equiparar esa situación anterior. El otro tema es el monotributo, ¿no? Que es, ¿cuántos años hace que no se ajusta? De 2013 que no se ajusta. La barbaridad, ¿no? Sí, igualmente estaba también previsto en el proyecto del Frente Renovador la duplicación de los montos, que permitirían que hoy alguien que presta servicios y puede adherir al monotributo hasta 600.000 de facturación, hasta 400.000, perdón, de facturación anual, pasaría a 800, y el que vende bienes, un comercio, de 600.000 a 1.200.000. Vamos a otra pregunta con ganancias, ¿no? ¿Qué implica estos aumentos para un trabajador soltero y para un casado con
con 2 hijos. Bueno, lo que mencionaba antes, el soltero efectivamente tiene la mejora del 15%. El casado con 2 hijos, si puede deducir a sus hijos, no tiene prácticamente mejora porque al no deducir el cónyuge queda casi equiparado con el aumento del 15 a los valores que deducía anteriormente. Y si eventualmente sus hijos tuvieran entre 18 y 24 años, que ahora no podría deducirlos, tiene una desmejora, una reducción del 13% en los mínimos. En vez se presenta como una mejora y esto es lo contrario. De lo visto hasta ahora y los mínimos no imponibles, sí. Lo que mejora sustancialmente en los números es sí los incrementos en los tramos de las escalas que se venía reclamando de antaño. Otra de las preguntas tiene que ver con algo que se habló mucho y que había varios proyectos que incluían, que es el tema alquileres, ¿no? La pregunta es, ¿se va a admitir la deducción por alquileres para aquellos que no tengan casa propia? Tampoco está previsto en el proyecto oficial, sí en el del Frente Renovador, sí lo había previsto un proyecto que había de Lilita Carrió hace un tiempo atrás, cuando se discutió anteriormente estas modificaciones, y la verdad que sería lógico la posibilidad de deducir a aquellos que no tienen la vivienda propia el monto que pagan por alquiler, toda vez que el impuesto se supone sobre las ganancias y no sobre los consumos mínimos de las personas. Claro, por supuesto, algo bastante... A ver, vamos a otra. ¿Los jubilados siguen pagando el impuesto? Sí, los jubilados, a pesar de que se suponen jubilaciones magras y por eso se dice cómo va a pagar un jubilado el impuesto, bueno, si no supera los mínimos no imponibles no lo paga, pero no hay una exención subjetiva para los jubilados, como sí también estaba previsto en el proyecto del Frente Renovador, que para jubilaciones de privilegio no, pero sí para el resto de las jubilaciones para que no paguen el impuesto. Otra de las preguntas, no estamos juntando preguntas, bueno, de la gente que está participando, ¿se modifica la escala? Sí, bueno, esta sí que había sido un reclamo de muchísimo tiempo atrás. Desde el 2000, no se modifica desde el 99, desde el 1 al 1, lo que significaba que si a valores de aquella época eran razonables los tramos, deberían hoy multiplicarse por 15. Bueno, no se multiplican por tanto, se ha previsto un incremento escalonado desde 2017 hasta 2019 y donde se prioriza un mayor incremento en los tramos más bajos de la escala que en los más altos, dotando así al impuesto de la progresividad que siempre se le reclama. Es decir, el que gana más, además de que va a pagar más, lógicamente se va a ver el beneficio de estas modificaciones se ve disminuido porcentualmente en relación a los trabajadores que menos ganan. Bien, este es un punto positivo del proyecto. Sí, esto es lo que siempre ha sido el reclamo de que el que más gana más pague, la verdad es que responde a esa progresividad que se le exige. Se mantuvo la tasa máxima de 35 porque había un dislate de subirla al 45. La verdad es que no había mucha margen para la tolerancia de una tasa mayor, incluso yo lo digo que hoy estamos en época de blanqueo, ¿no? Y si bien esto apunta a los trabajadores en relación de dependencia, estas modificaciones, pero en el blanqueo una de las inquietudes y de lo que depende el éxito del régimen es que ¿qué va a pasar mañana? ¿Me van a subir los impuestos una vez que yo exteriorice? Y lo que se decía que no... Esa señal era que sí. Y claro, bienes personales de hecho está en baja y previsto casi su extinción en los próximos años, pero ganancias, si se decía que no, y ahora se aumentaba la tasa máxima, hubiera sido una señal en contra del éxito del régimen. A ver, vamos a ver otra de las preguntas, ¿no?, que estuvimos juntando, ¿no? ¿Hay alguna situación especial contemplada para aquel que empieza a pagar el impuesto por primera vez? Sí, esto está previsto que el tramo más bajo de la escala, que ahora sean adecuados, es decir, antes la tasa mínima era del 9%, la vigente hasta ahora, no hay que perder de vista que estos cambios son para el año que viene. La mínima. Lo que hay hoy previsto es el 9% la mínima y el 35% la máxima, que empezaba a pagar casi cualquier trabajador que apenas superaba los mínimos no imponibles. Ahora se han ampliado los tramos y se prevén escalas de a 5 en 5%. La más baja es del 5%, pero hay previsto una tasa especial del 2% para aquel trabajador que por primera vez paga el impuesto en el primer año fiscal donde empieza a tributar. O sea, solo paga un impuesto del 2%. Exacto. Vamos a quedar en el primer tramo de la escala. Hay muchas preguntas con respecto, ¿se paga sobre el excedente? Siempre sobre el excedente de los mínimos no imponibles. Por eso cuando se habla de los valores, estos 25.000 que hoy tiene como piso un trabajador casado con 2 hijos, bueno, solo va a pagar el importe que corresponda o el impuesto sobre el excedente de esos 25.000. Digamos, gana 30.000 sobre 5.000. Sobre 5.000, exactamente. Esta es la última pregunta, algo hablábamos hace un ratito, ¿se prevé algún cambio para el monotributo? Se había dicho que estaba en estudio, pero no hay nada concreto. Este proyecto solo prevé cambios en el impuesto a las ganancias. Ahora, Daniel, con respecto al monotributo, es una gran, digamos, está fragante que lo tienen que actualizar. ¿Hay algún propósito de eliminarlo?
No, no creo que de eliminarlo. Sí ha habido, yo siempre lo digo, algún abuso en la figura, es decir, pagan justos por pecadores, porque el pequeño trabajador que realmente se ve beneficiado pagando un impuesto único, bajo en relación a lo que sería el impuesto a las ganancias, bueno, hoy por no actualizar los topes del régimen, los tramos o las distintas categorías, se ve afectado porque en muchos casos, por la inflación y el incremento de sus ingresos en los últimos años, precisamente no en términos reales sino nominales, ha quedado afuera y ha habido muchísimas exclusiones. Eso le implica empezar a pagar IVA y ganancias, lo que lo deja fuera de mercado en muchos casos. Bien. Así es. Daniel, te agradecemos. Además hay que aclarar que hoy en la FIP a las 11 de la mañana va a haber una concentración del personal, de los trabajadores de la FIP que están cuestionando la forma que los tratan y también están cuestionando el tema del impuesto a las ganancias que pagan ellos, ¿no? Sí, bueno, a todos les toca. Los empleados de relación de dependencia no tienen mucha forma de zafar porque claramente en estos casos es el empleador el que les calcula y retiene el impuesto que corresponde. Así que hoy a las 11 en la FIP, así que seguramente se va a paralizar la tarea en la FIP hoy. Sí, hoy hay mucho. Sí, las agencias son un tema que hoy cada vez tienen menos presencia, ¿no? Porque los trámites se hacen mayormente online, pero sí, va a ser seguramente un obstáculo en el día de hoy. Lo que sí me parece importante es el anuncio de dejar afuera la segunda cuota del aguinaldo, del impuesto a las ganancias, sobre todo porque esta cuota es la que impacta de lleno y directamente y sin posibilidad de prorrateo. Más o menos, ¿cuál sería el beneficio? Y bueno, habla de 3.000, 4.000 pesos, depende de cada caso. Depende de cada caso, pero imagínate que hay casos que pagan prácticamente el 35%, que ya agotaron con diciembre incluido todos los mínimos no imponibles, toda deducción posible, con lo cual el aguinaldo, digo que impacta de lleno porque se aplica directamente la tasa del impuesto sobre el monto neto del aguinaldo, con lo cual, para quienes paguen el 35%, que son la mayoría de los trabajadores que hoy pagan el impuesto, es una mejora del 35% prácticamente en relación al aguinaldo. Bien, muy bien. Daniel, gracias. Un gusto, gracias a ustedes.